Hola majos, hoy os traemos otra historia de terror. Hoy nos adentraremos en las profundidades del fantasma de una niña en una escuela. Comencemos. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, había un antiguo colegio de piedra gris que con el tiempo, había ganado una reputación oscura. Los habitantes lo llamaban el Colegio de la Niña Fantasma, y pocos se atrevían a pasar cerca de él al caer la noche. Aunque el colegio aún funcionaba, los rumores sobre lo que ocurría en sus pasillos durante las horas más oscuras eran conocidos por todos, especialmente la leyenda de una niña que había desaparecido misteriosamente décadas atrás. El origen del misterio. Hace más de 50 años, en 1968, una niña llamada Clara asistía a ese colegio. Era conocida por ser una estudiante sobresaliente y extremadamente reservada. Sus padres habían muerto en un trágico accidente, y Clara fue criada por su abuela, una anciana supersticiosa que siempre le advertía de los peligros de quedarse sola en el colegio después del atardecer. Sin embargo, Clara, siendo una niña curiosa, desobedecía estas advertencias con frecuencia, prefiriéndose quedarse a leer libros en la biblioteca cuando todos los demás se iban a casa. Una fría tarde de otoño, Clara decidió quedarse en la biblioteca hasta la tarde. A medida que el cielo se tornaba más oscuro y el viento soplaba con más fuerza, un profundo silencio se apoderó del colegio. Clara, inmersa en sus estudios, no se dio cuenta de que el reloj ya marcaba las 8 de la noche. Al levantarse para irse, sintió una brisa helada que atravesaba la sala, y un extraño sonido provenía de las escaleras principales. Al principio, pensó que tal vez algún profesor aún rondaba el colegio, pero pronto se dio cuenta de que estaba completamente sola. Con el corazón acelerado, Clara decidió apresurarse hacia la puerta principal. Sin embargo, cuando estaba por salir, la puerta de la biblioteca se cerró de golpe. La niña, asustada, intentó abrirla, pero la puerta no se movía. De repente, el aire comenzó a llenarse de murmullos, y las luces titilaban débilmente, lanzando sombras que parecían moverse en las paredes. Fue entonces cuando la vio. En una esquina oscura de la biblioteca, había una figura borrosa, una niña de su misma edad, con el rostro pálido y los ojos vacíos, que la observaba fijamente. Clara gritó y retrocedió, pero la figura simplemente desapareció. Clara nunca fue vista de nuevo. La policía del pueblo buscó durante semanas, pero no encontraron ninguna pista. Los habitantes comenzaron a hablar sobre la maldición del colegio, y las historias de fantasmas comenzaron a circular, siempre vinculadas a la desaparición de la pequeña Clara. Los años de silencio. Durante muchos años, el colegio continuó funcionando, aunque su fama se había manchado. Los estudiantes hablaban en susurros sobre la niña que desapareció, y algunos aseguraban haberla visto en las noches, caminando por los pasillos o sentada en la vieja biblioteca. Los maestros querían ignorar estos rumores, pero algunos también confesaban haber sentido algo extraño en ciertos rincones del edificio. Una maestra llamada Marta, quien llevaba más de 20 años trabajando allí, recordaba cómo algunas mañanas se encontraban libros desordenados en la biblioteca, a pesar de haber cerrado con llave la noche anterior. A menudo, también escuchaba el sonido de pasos ligeros cuando corregía ejercicios en las tardes, pero cuando iba a investigar, no encontraba a nadie. Sin embargo, lo que más la perturbaba era un viejo reloj de péndulo que colgaba en la entrada del colegio. Había sido donado por la familia de Clara en su memoria, pero desde la desaparición de la niña, el reloj había dejado de funcionar. No importaba cuántas veces intentaran repararlo, el péndulo permanecía inmóvil. Pero en ciertas noches, a las 8 en punto, cuando el colegio estaba en silencio, el péndulo se movía por unos segundos, y los estudiantes decían que ese era el momento en que el espíritu de Clara aparecía. El retorno del fantasma. Los años pasaron y el colegio siguió adelante, hasta que un grupo de estudiantes decidió investigar la historia de Clara para un proyecto escolar. Entre ellos estaba Ana, una joven curiosa y valiente, que no creía en los fantasmas. Con otros 3 compañeros, decidieron pasar la noche en el colegio para ver si lograban captar alguna evidencia de la existencia del espíritu de Clara. Esa noche, el grupo se reunió en la biblioteca, llevando consigo sus teléfonos móviles. Al principio, todo parecía normal. Pero alrededor de las 8 de la noche, comenzó a escuchar ruidos extraños, primero un suave golpeteo, como si alguien tocara las paredes, luego susurros que no podían entenderse. La temperatura bajó repentinamente, y de repente, la puerta de la biblioteca se cerró sola. Ana, aunque inicialmente escéptica, sintió el aire volverse más denso,
como si algo o alguien estuviera allí con ellos. Uno de sus compañeros señaló hacia una de las estanterías. Allí, entre las sombras, apareció la figura de una niña, con el mismo vestido que Clara había usado el día de su desaparición. Su rostro estaba desfigurado por el tiempo, y sus ojos brillaban con una tristeza infinita. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Ana con la voz temblorosa. La figura no respondió, pero levantó una mano, señalando hacia un rincón de la biblioteca. El grupo, aterrado pero decidido, se acercó a donde la niña fantasma señalaba. Allí, escondido entre los libros polvorientos, encontró una pequeña caja de madera. Al abrirla, descubrió cartas que Clara había escrito a su abuela antes de su desaparición. En las cartas, Clara hablaba de extrañas sombras que veía en el colegio y de su miedo creciente hacia algo que la acechaba en la biblioteca. El descubrimiento final. Las cartas revelaban algo que nadie había sabido. Clara no había desaparecido por accidente. Había sido atrapada por una presencia oscura que habitaba en el colegio desde mucho antes de que ella llegara. La niña había sido víctima de algo mucho más antiguo y maligno. Con esta información, Ana y sus amigos buscaron a un historiador local, quien les contó una historia aún más antigua. Antes de ser un colegio, el edificio había sido un convento donde, siglos atrás, una joven monja había sido acusada de brujería y condenada a morir. Desde entonces, el lugar había sido escenario de fenómenos extraños. El espíritu de Clara seguía atrapado, no por su propia voluntad, sino por esa maldición que rondaba el colegio desde hacía siglos. Los estudiantes decidieron organizar una ceremonia de despedida para Clara, llevando sus cartas al cementerio donde yacían sus padres. Esa misma noche, el reloj del colegio comenzó a funcionar de nuevo, y desde entonces, las apariciones de la niña fantasma cesaron. Pero el misterio nunca fue completamente resuelto. Los más supersticiosos creen que aunque Clara haya encontrado la paz, algo más oscuro aún habita en las sombras del colegio, esperando a su próxima víctima. Y así, la historia del colegio sigue viva, un recordatorio de que algunos fantasmas nunca se van del todo. Bueno majos, y eso es todo por hoy. Si os ha gustado no olviden darle like y suscribirse. Hasta la próxima.